Ya hablamos de lo que fueron los mejores fichajes que se han producido esta temporada en la Bundesliga y hoy toca hablar de esos fichajes que han sido realmente muy pero muy decepcionantes. Así que en este video les voy a traer mis 11 fichajes más decepcionantes acompañados de algunos otros nombres con el técnico más decepcionante de la temporada, jugadores que cuando llegaron en el arranque de la temporada traían cierta ilusión o sus equipos lo trajeron para ser titulares y que le den un salto de calidad al equipo y que realmente después no terminaron dando un rendimiento óptimo, ya sea por un bajo nivel, ya sea por una adaptación que nunca terminó de concretarse o que nunca terminó de adaptarse totalmente al equipo, a la liga y demás, ya sea algún caso puntual por distintos tipos de problemas físicos o de lesiones. Así que bueno, hay de todo un poco, así que en este video hablamos de los fichajes más decepcionantes y así comencemos. Lo dicho, esta temporada, como lo dije el otro día en el video que hablé de los mejores fichajes, decía que por ahí no hubo tantos rendimientos tan altos en cuanto a las caras nuevas, pero que sí hubo, lamentablemente para los equipos, muchos rendimientos o muchos refuerzos que no han mostrado un grandísimo nivel. Por eso, cuando yo elaboré esta lista de, repito, jugadores que decepcionaron, de fichajes que decepcionaron, se me hizo un poco más fácil, porque la verdad que me salieron nombres bastante más rápido y si vemos un poco la lista, la verdad que hay bastantes nombres, por eso también se me complicó un poquito armar este 11 porque, repito, tenía, me parece, una variedad de opciones bastante más larga de las que tuve cuando tuve que armar el 11 de mejores fichajes. Así que va a ser un video con muchos nombres para destacar, pero bueno, vamos a empezar sobre todo armando este 11 inicial de, repito, jugadores nuevos, jugadores refuerzos que la verdad hayan decepcionado. A ver, no quise ponerle peores fichajes porque bueno, yo creo que hay algún jugador que, ¿por qué no? Pensando en la próxima temporada, pueda dar un... o pueda elevar su nivel respecto al que mostró este año. Por eso lo puse como fichajes decepcionantes, al menos en esta primera temporada en sus respectivos clubes. Y vamos a pasar rápidamente, obviamente y en el arco, con el nombre de Patrick Dreus, este arquero que llegó libre al Bochum esta temporada. Recordemos que el Bochum la temporada pasada tuvo algún problema con su arquero titular, Manuel Riemann, un arquero ya muy experimentado, que bueno, por algún tipo de comportamiento o una falta de indisciplina dentro del vestuario y demás, bueno, y demás cosas que sucedieron, terminó con, con la decisión del club de separar a su arquero, de separarlo del plantel y bueno, después por diferentes motivos más se terminó rescindiendo su contrato, motivo por el cual el Bochum esta temporada tuvo que salir al mercado a buscar un arquero y fichó a dos arqueros, claramente. Uno de ellos fue Patrick Dreus y el otro fue el nombre de Timo Horn. Timo Horn, un arquero mucho más conocido, seguramente muchos más lo conozcan, arquero de muchos años atajando en el Colonia y bueno, él arrancó como suplente y después terminó siendo titular, pero el gran nombre, el que arrancó la temporada como titular, fue el nombre de Patrick Dreus, que repito, llegó libre, llegaba siendo un buen arquero o que había mostrado un buen nivel en segunda división, pero que para primera, la verdad que se terminó quedando bastante corto, la verdad que no dio un buen rendimiento. Creo que uno de los problemas del Bochum puntualmente se centró en la portería, en el arco. Creo que el nivel de Dreus no fue realmente el esperado. Creo que se le quedó un poco corto el salto de categoría de segunda a primera. Y la verdad que, repito, fue por ahí uno de los pocos o uno de los varios condicionantes, mejor dicho, que provocaron esta temporada del Bochum que terminó en descenso. Sus números esta temporada son 21 partidos jugados, lo dicho, arrancó como titular y después ya en el tramo final, ya con Hacking, perdió el puesto y bueno, Timo Horn empezó nuevamente o le terminó ganando el puesto. También tenemos que sufrió una lesión y eso le abrió la puerta a que Timo Horn se haya después adueñado del puesto. 21 partidos jugados, 2.6 atajadas por encuentro, el decimosexto, perdón, sí, perdón, el decimosexto en esta lista de arqueros con más atajadas por partido, bastante lejos. 2.3 goles recibidos por partido. Estamos hablando del segundo arquero con más goles recibidos. Un dato también muy claro. Menos 2 en goles evitados. También uno de los arqueros que menos goles evitó. Sí, después sí tiene 2 penales atajados de los 5 que le patearon y apenas 2 vallas invictas en esos 2 partidos, esos 21 partidos que atajó.
son números que realmente, repito, es cierto que también, como dije en el video de, bueno, también lo dije en otro video, no me acuerdo cuál, que por ahí la Bundesliga no se suelen fichar tantos arqueros, como que siempre los arqueros cuando un equipo los compra suelen mantenerse en el arco durante varios años, por eso no se producen tantos temporada tras temporada fichajes de arqueros. Esta temporada la verdad que tampoco hubo demasiados, pero bueno, el nombre de Patrick Krause, la verdad que creo que era bastante obvio en este 11 de fichajes más decepcionantes. Pasamos ya a lo que va a ser esta línea de 3. Armé un 3-4-2-1. Vamos con el nombre de Al-Dakhil, Ahmed Al-Dakhil, este futbolista belga que llegó al Stuttgart por 9 millones. Un jugador que creo que fue la tercera compra más cara del Stuttgart en el anterior mercado, detrás de Undap y detrás de Demirovic. Y la verdad que no tuvo un gran rendimiento, creo que este caso puntual debido a las lesiones, un jugador que ha tenido realmente muchos problemas físicos que ya venía, e incluso cuando el Stuttgart lo compra, ya venía con algún tema físico, es más, no pudo llegar y rápidamente debutar porque tuvo un periodo de adaptación todavía, de recuperación, mejor dicho, y demás, y la verdad que es un jugador que llegó con cierta ilusión, porque el club lo compra por 9 millones, llega un poco, porque la verdad que el Stuttgart necesitaba un central, y llega un poco a reemplazar un poco la figura de Antón, y la verdad que estuvo realmente muy lejos, no solo por el nivel, que cuando ha jugado, siento que tuvo algún buen partido, sobre todo, repito, por el tema físico, un jugador que estuvo la temporada, gran parte de la temporada lesionado y afuera de los terrenos de juego, producto de sus problemas, de sus diferentes problemas físicos. A ver, por supuesto, alguno me puede decir que estoy siendo un poco malo con él porque no es que haya exhibido un malísimo nivel, pero sino que se vio mucho por diferentes lesiones. Pero viendo que el club lo fichó por 9 millones, repito, el tercer jugador más caro en el anterior mercado, que llegó con esa premisa a ser un poco el reemplazante de Antón, no tanto en perfil, pero sí en cuanto a la posición, y que la verdad que cuando jugó tampoco dio un grandísimo nivel, bueno, me animé a ponerlo dentro de este 11. Apenas 7 partidos jugados, 436 minutos, realmente muy poquitos, 17 partidos perdidos, ya sea por lesión o por suspensión, 14 partidos en los que estuvo convocado, o sea que se perdió más partidos por lesión o por suspensión que los que realmente estuvo convocado, una expulsión y apenas un arco a cero cuando él fue titular. De esos 7 partidos, creo que solamente 6 fue titular. Repito, puedo ser un poco malo con él porque su principal problema fueron las lesiones, pero bueno, por la expectativa que generó en su momento, creo que sin dudas, bueno, creo que valía ponerlo nuevamente dentro de este 11. Seguimos con la línea de 3 y vamos con el nombre de Robin Ragnak, este central checo que llegó al Hoffenheim por 8 millones. Un Hoffenheim que a principio de temporada necesitaba imperiosamente reforzar la defensa, necesitaba como mínimo, yo creo que 2 fichajes o 2 refuerzos para la saga central. Bueno, terminó llegando este central checo y que la verdad que nunca entendí para qué terminó llegando porque prácticamente no jugó. Es increíble. Y es más, cuando él llega estaba Pellegrino Matarazzo, que era el técnico en ese arranque de temporada. Después, cuando Matarazzo es despedido, llega Christian Ilser. Y con Ilser la verdad que tampoco tuvo demasiadas oportunidades. Así que es un fichaje que yo creo que no va a continuar. Porque la verdad que casi no ha jugado. Y lo puse en esta lista porque precisamente el Hoffenheim lo ficha por 8 millones. Una cantidad bastante para un equipo como el Hoffenheim, bastante o nada despreciable. Un jugador que llegaba un poco con esa premisa de solucionar los problemas defensivos del equipo, y la verdad que no ha jugado. Y segundo, porque cuando ha jugado me ha parecido un central bastante caótico. Entonces, la verdad que en esta lista lo tenía que poner sí o sí. Apenas 4 partidos jugados por Bundesliga. Después jugó algún partido más por Europa League, por Copa, pero por Bundesliga jugó de 4 partidos. 219 minutos. 15 partidos en los que no tuvo convocado, un jugador que no tuvo lesiones, un jugador que estuvo o que no fue convocado por decisiones técnicas. Por eso repito, algo muy llamativo. 19 partidos convocados, un gol que provino de un error suyo. Recuerdo, creo que ante la Unión Berlín, un partido que el equipo pierde 2-1. Y cuando fue titular, el arco o el equipo nunca mantuvo un arco en cero. Así que también, a ver, lo de Ragnar no tiene excusa porque, repito, no es un jugador que estuviera lesionado. Porque en un partido estuvo convocado, al otro ya no iba al banco, en el otro iba al banco, después ya no iba convocado de nuevo. Entonces es un jugador que solamente se entiende su decisión por una decisión técnica del entrenador de no contar con él. Así que para mí entra perfectamente dentro de este 11 de peores fichajes, perdón, o de más decepcionantes. Sobre todo porque, repito, el Hoffenheim necesitaba reforzar la defensa, lo trajo él y él no terminó jugando. Así que
la verdad que para mí me está merecidamente dentro de este 11. Y para completar la línea 3 vamos con el nombre de Gertruida, también un nombre creo de la lista de los más conocidos. Futbolista que el Leipzig ya lo intentó fichar hace 2 años en el mercado anterior, en el inicio de la temporada 22-23. Finalmente se terminó decidiendo fichando a Lukeba. Era la duda si fichar a Lukeba o a Gertruida. Bueno, el club se terminó en ese momento terminó optando por el fichaje del central francés. Y bueno, un año después fue a buscar a Gertruida nuevamente. Y la verdad que estuvo muy lejos de cumplir las expectativas. Un jugador que cuando ha jugado me ha dejado muy frío. Repito, el club lo ficha por 20 millones. Llega con esa primicia de ser un jugador que le aporte polivalencia, que le aporte también el liderazgo, ¿por qué no? Un jugador que venía a ser capitán en el Feyenoord, le aporte un salto de calidad a la defensa y la verdad que estuvo realmente muy lejos de mostrar algo por el estilo. Un jugador que cuando ha jugado, la verdad que no le aportó demasiado al equipo. Se lo vio bastante también un poco falto de ritmo por momentos. No le puedo tampoco dar demasiado con pelota, que por ahí era una de las virtudes de él. Un jugador realmente que me ha dejado muy pero muy frío cuando ha jugado. Sus números son 24 partidos jugados, 1570 minutos disputados, un penal cometido, 3 remates por errores de él, un gol ocasionado por un error suyo y 6 arcos a 0, pero vemos que un penal, un gol provocado por un error suyo, 3 remates y demás. Un jugador que también sus números, la verdad que ha estado realmente, repito, muy lejos. Uno de los fichajes, viendo el precio que se pagó, el precio que pagó el Leipzig por él, uno de los fichajes sin duda más decepcionantes de la temporada, y que incluso el otro día ya había algún rumor de alguna posible salida. Se hablaba de que el Aston Villa también estuvo interesado en él y que podría volver por él. Bueno, veremos, porque la verdad creo que el Leipzig, viendo que su rendimiento no fue el mejor, bueno, veremos quién es el nuevo técnico y si cuenta con él, o si el club, bueno, decide, ¿por qué no tratar de recuperar parte de esos 20 millones que invirtió por él en el pasado verano? Seguimos con la lista y vamos ahora a la mitad de la cancha y vamos con un nombre creo que bastante claro, que es el nombre de Jan Couto, que en principio llegó al Dortmund a préstamo, que después creo que había, según una serie de objetivos o una serie de partidos jugados, el club lo tenía que comprar. Bueno, el Dortmund lo termina comprando, creo que fueron unos 20 millones, creo, si no recuerdo mal. Es un jugador que obviamente yo le tengo fe que por ahí la próxima temporada, con Kovac, que si insiste con esa línea 3 y con él como carrilero, creo que puede explotar, o creo que puede mostrar una buena versión la próxima temporada. También ya con un año con un año de experiencia, con un año de adaptación, bueno, creo que es un jugador que puede tener una segunda etapa positiva en el club. Un segundo año, mejor dicho. Pero su primer año, la verdad que es un jugador que la verdad que no ha aportado nada, muy flojo defensivamente, aunque sabíamos que no era su principal virtud. Pero en ataque, que es en lo que más destacaba, es un jugador que realmente ha aportado muy poquito, ¿no? La verdad que le ha aportado un poquito de profundidad y demás, pero un jugador que se lo vio físicamente muy, muy por debajo del nivel de la liga, una liga muy física. Bueno, creo que Couto lo sufrió bastante. Por supuesto, hay que poner el contexto de esto de la adaptación. Un jugador brasileño que venía del fútbol español, de un equipo que jugaba con línea 3, a jugar en un equipo alemán, totalmente diferente al fútbol español, una cultura totalmente diferente, siendo brasileño, ni siquiera siendo un europeo, y que llegó a un equipo que cuando él llega, cuando Sahin es el técnico, juega con línea de 4. La verdad que, bueno, era un poco esperable, viendo esos primeros partidos, que le costara. Y bueno, la verdad que le terminó costando. Con Kovac tuvo algún partido, recuerdo un partido frente al San Paulo, por ejemplo, y demás, que cuando Kovac empezó a jugar un poco con línea de 3/5, tuvo algún buen partido, pero en línea general la verdad que su rendimiento ha estado muy por debajo de las expectativas, cuando llegaba para ser un poco el dueño de esa banda derecha, y la verdad que terminó siendo suplente y jugando pocos minutos. Sus números son 21 partidos jugados, 892 minutos disputados, 0 goles generados, lo que marcaba antes de un jugador que llegaba para aportar en ataque y no aportó ningún gol ni asistencia. 8 titulares apenas de esos 22 partidos jugados, 0.6 pases clave por partido, muy, muy bajo el promedio, y apenas, bueno, un arco en serio, aunque obviamente lo de Couto, lo he dicho, es un jugador que no llega para mejorar la defensa, sino para aportar más en ataque, repito, a partir de esa banda derecha. Así que un jugador realmente muy, pero muy decepcionante, que, bueno, repito, veremos, porque creo que se va a quedar y veremos si su segundo año levanta o no su nivel, pero este primer año ha estado, repito, muy por debajo de las expectativas. Seguimos con la lista y vamos con los dos volantes centrales, y vamos con el nombre de Joao Palhinha. Los jugadores más conocidos también de la lista. El de los fichajes es el más caro que aparece en este 11.
Un jugador que llegó, recordemos, muy parecido a lo de Gertrudia con el Leipzig. Bueno, Palhinha, recordemos que estuvo cerca, muy cerca del Bayern, que ya había firmado, o que ya había firmado, que ya había posado con la camiseta, que ya había estado en Múnich, en el Allianz, que después, bueno, recordemos que eso pasó en el último día de mercado, hace 2 años, y bueno, después, un año después, viendo que el club no lo pudo fichar antes, bueno, lo fue a buscar nuevamente, lo terminó comprando, se lo trajo a Kompany, cuando en realidad que lo había pedido era Tuchel, y bueno, con Kompany, la verdad que es un jugador que no encajó. Creo que Kompany prioriza otro perfil de volante, un jugador más dúctil con la pelota en los pies, más ágil, con mejor pase, cuando Palhinha es un jugador más destructor, un jugador más defensivo, de mucho más físico, de mucho más recuperación, un jugador, repito, netamente más defensivo que los Kimmich, que Pavlovic, que demás, y la verdad que no ha encajado en lo que pretendía Kompany, y bueno, creo que es un jugador que la verdad que Kompany va a seguir, y la verdad que no sé cuánto futuro puede tener Palhinha. Repito, es otro jugador que de estos fichajes que la verdad que funciona mal y que puede incluso salir en el próximo mercado, porque repito, sobre todo su encaje en la idea de Kompany, la verdad que no me encaja por ningún lado. Sus números son 17 partidos jugados, 686 minutos disputados, un penal cometido, una expulsión, 3 duelos ganados por partido y una pelota recuperada por encuentro de promedio. Cuando ha jugado, ha tenido algún partido, recuerdo un tramo de temporada en la que no estaba Pavlovic por lesión. No está poco, bueno, cuando Goretzka todavía no estaba considerado por Kompany, que él jugó junto a Kimmich y tuvo algún buen partido, por ejemplo, recuerdo, pero en líneas generales, la verdad que es un fichaje muy decepcionante porque se esperaba que le dé algo más al equipo, que juegue más minutos. Son menos de 700 minutos jugados, realmente muy poquitos partidos los que ha jugado. Sigamos a los números en general, y la verdad que repito, un jugador que el club lo paga más de 50 millones, se esperaba que le dé algo más al equipo, sobre todo porque creo que al ver le faltaba un perfil así, pero que Kompany la verdad que nunca le ha intentado dar mucha, o no le ha dado demasiado protagonismo porque no encajaba en su idea, y bueno, la verdad que es un fichaje, repito, creo que muy pero muy decepcionante, y repito, veremos si en el próximo mercado no termina saliendo. Seguimos con esta y vamos con el nombre, otro nombre del Leipzig, con el nombre de Arthur Vermeeren, este futbolista que llega desde el Atlético Madrid, también llega a préstamo igual a lo de Couto, y bajo una serie de objetivos. Bueno, el club después lo termina, o lo tiene que terminar comprando. Creo que fueron también 20 millones o 18 por ahí. Un jugador que recordemos, el Leipzig creo que también ya había sonado. Creo que ya el Leipzig lo había ido a buscar cuando él estaba todavía en Bélgica. Bueno, después lo compra el Atlético de Madrid. Y bueno, después cuando tuvo la posibilidad, nuevamente, viendo que no tenían tantos minutos en la capital española, bueno, lo va a buscar al Atlético y lo termina comprando. Un jugador que a mí me parecía muy interesante, un jugador que le tenía mucha expectativa cuando llega. Es uno de los jugadores que más expectativas me despertó de esta lista, pero que la verdad que la verdad que me pareció un también muy frío. Un jugador un poco displicente, un poco también con cierto físico que por ahí para la liga, ¿no? Como que le costó, un físico por ahí más delgado, que ante volantes más robustos, la verdad que le ha costado. Un jugador que no se ha impuesto desde el pase, no se ha impuesto desde lo físico, no se ha impuesto desde los duelos. La verdad que le ha aportado muy poco al equipo. Siento que en una temporada caótica o una temporada desesperante del club en cuanto al rendimiento, creo que Marco Rose así no ha potenciado a casi ningún futbolista esta temporada, y bueno, creo que Vermeeren también sufrió eso, pero la verdad que esperaba algo más, porque repito, un jugador que tenía muy buena pinta cuando estaba en Bélgica, que siento que en Atlético de Madrid no funcionó, pero que creo que en Alemania, en un contexto más propicio para él, podía mejorar, y la verdad que me ha dejado realmente muy pero muy frío. Un futbolista realmente muy livianito, y que en algún partido hasta llegar a decir, recuerdo creo que por Twitter lo dije, creo que me pareció bastante verde en algunos aspectos. Un jugador que parecía que todavía no estaba preparado para jugar en un primer equipo hasta ese punto. Bueno, veremos, yo creo que también se va a quedar, pero su primer año ha sido muy pero muy decepcionante. 28 partidos jugados, 1585 minutos, un jugador que es de los que más jugó en esta lista. 2 goles generados, 2 asistencias si no recuerdo mal. Un gol proveniente de un error suyo, apenas un 1.7 goles ganados por encuentro, y bueno, una entrada también de promedio por partido. Un jugador, repito, que ha estado muy pero muy lejos de lo que se esperaba que le dé a este Leipzig, así que también valía la pena meterlo en este 11. Y pasamos ya para contar esa línea de 4 volantes con el nombre de Alexander Prass. Jugador que, recordemos, venía de hacer una buena Eurocopa con Austria, jugando de lateral izquierdo, que había sido un jugador creo que interesante.
y demás, y que bueno, llega con cierta expectativa al Hoffenheim, que venía, o que necesitaba creo que un jugador para ese costado izquierdo. Me parece que era un perfil realmente muy interesante, pero que también estuvo realmente muy lejos de su nivel. Es más, te menciono la temporada suplente, arrancó la temporada como titular y fue un jugador que ha ido decayendo en su nivel, que la verdad que le aportó poco al equipo, un jugador que llegaba mucho más para aportar en ataque que en defensa, igual a lo de Couto, pero que la verdad que me ha también dejado muy pero muy frío, un jugador que también le ha pasado un poco, le ha costado un poco la adaptación. Es cierto que ese cambio de técnico entre de Pellegrino Matarazzo a Christian Ilzer creo que le podía hacer bien, porque Ilzer, bueno, es austríaco, ya lo conocía de la liga de su país y demás. Pues la verdad que no ha terminado de explotar, un jugador que físicamente la verdad que se lo veía bien, pero que también le ha costado un poco le ha costado un poco de lo físico. No se ha terminado imponiendo como titular cuando ha jugado, no ha aportado tampoco tanto en ataque. Y la verdad que si vamos a ver un poco son 23 partidos jugados, 1576 minutos. Un jugador que también ha jugado bastante. Un gol generado apenas. Un gol proveniente de un error suyo. 3 remates provenientes de errores suyos. Y 0.8 pases clave por encuentro. También números muy parecidos a los de Jean Couto. Repito, jugador que creo que llega para aportarle profundidad. Para aportarle un poco más de llegada por ese costado izquierdo. Y la verdad que ha estado realmente muy pero muy lejos de sus expectativas. Así que también creo que valía la pena ponerlo. Creo que llega por 8 o 9 millones también junto a Ragnar. Estamos hablando de jugadores que el Hoffenheim desembolsó casi 18 millones. Por dos jugadores que realmente han estado muy lejos de las expectativas. Así que también, por supuesto, creo que valía la pena ponerlo dentro de este 11. Pasamos ya a la línea de ataque para ir cerrando este 11 con el nombre de Andreas Skop Olsen. Futbolista que llega a mitad de temporada. Dudé en ponerlo por esto mismo, porque como llega a mitad de temporada, tuvo solamente 6 meses de temporada en Alemania, por eso dudé en ponerlo, pero es un jugador que el Wolfsburgo lo compra por 14 millones y que la verdad que también, la verdad que no ha cumplido las expectativas. Es cierto que es un jugador que llegó en un contexto malo el Wolfsburgo. La verdad que el Wolfsburgo siempre lo destaco, o siempre lo he dicho. Tuvo una primera vuelta muy buena y una segunda vuelta en la que el equipo se cayó abruptamente. Y bueno, él llega en la segunda vuelta cuando el equipo ya se había caído. Entonces la verdad que llegó en un contexto malo, pero así todo la verdad que no se pudo imponer. Le tengo también cierta esperanza que la próxima temporada, ya con este periodo de adaptación ya cumplido, que pueda dar un mejor nivel. Veremos quién es el próximo técnico de Wolfsburgo. Pero bueno, sus primeros meses, la verdad que me han dejado también me ha dejado bastante desilusionado, porque un jugador que bueno, venía con números de Bélgica, que le venía a aportar gol, le venía a aportar peligro a este Wolfsburgo, que creo que le faltaba un jugador así, un zurdo que juegue sobre todo a perfil cambiado, y la verdad que no ha cumplido las expectativas. Sus números, apenas 12 partidos jugados, repito, él llega en enero, a tener en cuenta. 532 minutos disputados, 2 goles generados, un gol y una asistencia, 0.3 regates o gambetas completas por partido, casi nada, 1.5 duelos ganados por partido y 1.5 pases clave por encuentro. La verdad que, repito, tenía por ahí cierta duda con él porque llega en enero, pero llega por 14 millones, llega con un poco esa primicia de ser un jugador un poco revulsivo en el ataque de Wolfsburgo, que levanta un poco al equipo. Y la verdad que no ha cumplido, por lo menos en estos primeros meses, con sus expectativas. Así que bueno, también me terminé inclinando por él para este 11. Y vamos por el otro mediapunta extremo, que es Martín Terrier. Llega por 20 millones, llega para reforzar el ataque del Leverkusen, para dar un salto de calidad al equipo. Y la verdad que tampoco le ha dado mucho más. Un jugador que también tiene muchas lesiones. Es más, él ya arranca mal pisado, porque es expulsado en su debut en la Supercopa ante el Stuttgart. Se va expulsado por una falta inoportuna, sí, una falta sin intención, pero bueno, es roja al fin. Y ya arranca mal su andadura por Leverkusen. Después tuvo algún buen partido, marcó algún gol, pero la verdad que cuando ha jugado es un jugador que no me ha transmitido nada. No me ha transmitido ser un jugador ni muy veloz, ni muy técnico, ni que tenga mucha amenaza de gol. Y la verdad que no le ha aportado, repito, demasiado al equipo. Después tuvo esa lesión, creo que del tendón de Aquiles, si no recuerdo mal, casi a mitad de temporada. Es un jugador que se ha perdido prácticamente a mitad de temporada, pero cuando ha jugado, cuando ha estado sano, la verdad que no ha terminado de dar un grandísimo nivel. Es uno de los fichajes. Bueno, el Leverkusen, la verdad que ha hecho fichajes muy decepcionantes, porque después voy a nombrar
algún otro futbolista que ha fichado el club para esta temporada y que tampoco ha rendido. Pero bueno, Leterrier, viendo que lo compraron por 20 millones, que cuando jugó no rindió, que tuvo esta expulsión en su debut, es cierto que no ha cumplido las expectativas. 15 partidos jugados, 583 minutos disputados, 3 goles generados, 0.1 gambetas o regates por partido, tampoco casi nada, 1.7 de duelos ganados por encuentro y 0.6 pases clave por encuentro. Realmente esos números son también muy claros respecto al rendimiento que dio y a su aporte dentro del equipo. Repito, fichaje muy pero muy decepcionante que también, sobre todo por el precio, merecía meterlo en esta lista. Y vamos con el otro nombre de este once ideal para ya formar este 3-4-2-1. Vamos con el nombre de Elie Wahi. ¿Qué tema el de Wahi? También pareció al de Scott Olsen. Dudé con él porque llega en enero, llega a mitad de temporada. Pero la verdad que no le aportó nada al equipo. Es un caso complicado. Lo puse principalmente porque llega por 26 millones y porque llega un poco con la primicia de ser el reemplazante de Marmoush. Recordemos, el Eintracht pierde o lo vende a Marmoush al City por 75 millones, si recuerdo mal, 70 por ahí. En enero, mitad de temporada, pierde a su máxima figura y el club reinvierte ese dinero, parte de ese dinero lo reinvierte en fichar a Wahi por 26 millones y la verdad que no le ha aportado nada. Sus números son 8 partidos jugados, 207 minutos, 0 goles generados, ningún gol, ninguna asistencia, una titularidad, 1.4 de los ganados por partido y 2 ocasiones claras falladas. Lo puse precisamente por eso, por el precio, porque llega para ser, o en teoría para ser representante de Marmoush, y porque cuando ha jugado me ha parecido un jugador fuera de forma, sin ritmo futbolístico, realmente desconectado del equipo, casi que apático te diría, que ha tenido alguna ocasión y no la ha aprovechado. Repito, llega para ser el representante de Marmoush y se va con 0 goles generados en sus primeros meses en el club. Apenas una titularidad. Bueno, la verdad que me ha dejado muy frío, por eso lo terminé poniendo. Recordemos que el Eintracht también ficha a Batshuayi, que llega por 3 millones del Besiktas. Un perfil totalmente diferente al de Marmoush, pero casi todo marca, creo que hizo 3 goles. O sea, por lo menos aportó goles al equipo y demás. Y encima aportó en algún partido que el equipo ganó encima. Pero la verdad que lo de Wahi, bueno, un jugador que también yo creo que puede ser parecido a lo de Ekitike. Ekitike cuando llega, también llega en enero del 2024, el año pasado. Tiene unos primeros meses de adaptación en la que no da un buen rendimiento y esta temporada termina explotando. Bueno, creo que Wahi puede pasar un periodo de adaptación o puede ser un caso muy parecido, pero sus primeros meses en el club realmente me han parecido muy, muy duros de ver. Porque repito, un jugador, sobre todo lo que más ha sorprendido es su falta de ritmo, falta de forma, un jugador lento, cuando esperamos jugar más explosivo, me ha parecido lento, que le costaba girar, totalmente me parece que falto de forma, falto de ritmo y bueno, la verdad que por eso terminé poniendo en esta lista. Así que bueno, este es mi 11 con, repito, Patrick Reus en el arco, Aldakil, Raknak y Gertrude en esa línea 3, Jan Couto, Paliña, Vermeeren y Alexander Pras, y adelante Scott Olsen, Martín Terrier y Elie Wahi. Más nombres que podía haber puesto, por ejemplo, en esta lista. Vamos con el nombre, por ejemplo, de Nordi Mukiele, que llegó a préstamo al Leverkusen proveniente del PSG. Ya un jugador como lo he dicho, llegó a préstamo, ya el préstamo se cortó, ya el Leverkusen incluso lo despidió y ya no hay posibilidades de que el club haga un esfuerzo para comprarlo. Pero habla que es un jugador que llegó con esa primicia de ser un poco jugador polivalente, a reemplazar un poco la figura de Stanisic, que recordemos la temporada pasada fue muy clave para Xabi Alonso. Llegó en este mercado, repito, a préstamo, y la verdad que no mostró un buen rendimiento. Tuvo algún periodo de la temporada en el que tuvo un buen partido y demás. Por ejemplo, él marca el gol que le da el triunfo en el último minuto ante el Inter por Champions, pero por Champions, no por Bundesliga. Y tuvo algún buen partido y demás, pero la verdad que no le ha aportado tampoco grandes cosas o cosas significativas al equipo. Ha tenido algún error, le ha costado sus primeros meses, tuvo sus primeros meses de adaptación. Llegaba por ahí sin tanto ritmo y la verdad que no ha sido tampoco un gran refuerzo. Pero como lleva préstamo y ya se fue, por eso prioricé no meterlo en este 11 ideal. El nombre de Jakob Medic, este futbolista que llega proveniente del Ajax, llegó al Bochum, un jugador que había tenido una muy buena temporada hace un par de años con el San Paulo en segunda división, un central me parecía muy interesante, muy físico, muy alto, muy robusto, que me parece que era un buen refuerzo para el Bochum, y la verdad que cuando ha jugado tampoco ha sido un salto de calidad para el equipo, ha cometido algún error, fue más suplente que titular.
Es cierto que tiene como bueno o muy recordado su gol en el Allianz ante el Bayern en el histórico triunfo del equipo 3-2, pero cuando después en el resto de partidos, cuando tuvo que dar el nivel, la verdad que no lo ha dado, pero como también como llega, también creo que llega a préstamo y demás, bueno, tampoco lo terminé poniendo en esta lista, sobre todo por él, aunque dudé entre poner a él o al Daquil, pero bueno, me terminé inclinando por el jugador del Stuttgart. Más nombres, por ejemplo, el de Eren Dingshi, este delantero que la temporada pasada había brillado en el Heidenheim, que había estado a préstamo de Werder Bremen, o esta temporada, producto de ese buen préstamo que había tenido en el club de Frank Schmidt. El Friburgo lo compra por 5 millones, una muy buena operación. Fue un jugador que venía de un buen rendimiento, lo compra barato, pero la verdad que la verdad que le ha aportado poco, no ha tenido demasiado encaje en la idea de Julian Schuster. Es cierto que Dinch la temporada pasada brilló por derecha, y por derecha en el Friburgo juega Risto Doan, que es la figura del equipo. Entonces Dinch ha tenido que jugar por izquierda, a perfil invertido, que no es lo suyo. Ha tenido que jugar más de 10 y la verdad que no ha tenido un buen rendimiento. Pero bueno, creo que hay otros nombres más decepcionantes, por eso tampoco lo tengo dentro de este 11, pero sí creo que ha sido un fichaje que valía la pena por lo menos mencionarlo. Más nombres, Danny de Witt, que llegó al Bochum libre del Utrecht. Bueno, no, perdón, ahora se fue al Utrecht, un jugador que incluso yo estoy grabando este video y él ya se fue, ya terminó su vínculo con el Bochum, creo que se fue vendido por menos de 1 millón, se fue vendido ya rápidamente. Un jugador que llegó para ser un poco el representante de Kevin Stoger, que era la gran figura del Bochum en la temporada pasada y que la verdad que no ha dado un buen rendimiento, un jugador muy diferente, más grandote, más pesado, por ahí más técnico, pero la verdad que le ha aportado muy poco. También creo que físicamente, o que, sobre todo a partir del ritmo, jugar más de ritmo bajo en una liga de tanto ritmo alto, la verdad que le ha costado. Recuerdo un buen partido, por ejemplo, ante el Dortmund, un partido que el Dortmund gana 4-2, aquel día creo que marcó un gol, si no recuerdo mal, y demás, pero después, la verdad que un jugador que ha sido más suplente que titular, ya al final de temporada ha sido un jugador que casi no jugó, entonces creo que también vale, sobre todo porque venía a reemplazar la estrella del equipo la temporada pasada y no tuvo un rendimiento ni cercano a él, así que también creo que valía la pena por lo menos nombrarlo. Alex García a mí no me ha terminado de convencer, es cierto que es un jugador que llega con mucha expectativa, que llega por 18 millones, creo que es un perfil muy interesante para Xabi Alonso, sobre todo para rotar con Xhaka, y la verdad que no, a ver, es cierto que de estos fichajes decepcionantes ha sido el menos. Por eso la verdad que no me salía ponerlo en esta lista. Pero bueno, es un jugador que repito, yo esperaba más. A ver, no ha sido un desastre, no ha sido un fichaje totalmente desastroso, pero sí que esperaba más. Y la verdad que bueno, me ha dejado cierta desilusión. Es cierto que Xavi optó mucho por él con Xhaka, cuando yo pensé que él iba a ser un poco el reemplazante de Xhaka, en el sentido de que en algún partido cuando el suizo no esté, juegue él. Y la verdad que Xabi Alonso ha priorizado más a Alex García por sobre Palacios o por sobre Andrich. Y creo que eso no ha sido bueno para el equipo, porque creo que Alex García y Xhaka por momentos se han solapado, esos jugadores por ahí que han o que tienen roles muy parecidos. Y bueno, creo que se han chocado por momentos. Por eso tampoco tiene tanta responsabilidad él, sino que creo que una mala lectura de Xabi Alonso en ponerlo a los dos juntos. Pero bueno, lo nombro, pero bueno, no ha sido un fichaje desastroso, pero bueno, sí que a mí particularmente, personalmente, esperaba un poco más de él, sobre todo porque venía a ser la gran figura o una de las grandes figuras del Girona, que la temporada pasada clasificó a Champions en la Liga Española. Otros nombres, el nombre de Laszlo Benes, que también llegó de 2 años muy buenos en el Hamburgo en segunda división, llegó al Unión Berlín. Me parece un jugador que, bueno, volvía a la Bundesliga, volvía a la primera división, tras 2 buenos años en segunda, que le podía dar cosas buenas al equipo. Tuvo un buen arranque de temporada, creo que marca el primer gol del Unión Berlín ante el Mainz en esa primera jornada. Tuvo un buen ingreso y demás, pero un jugador que después, ya con el correr de la temporada, fue perdiendo minutos, fue perdiendo protagonismo. Es cierto que el equipo cambia de técnico, se va a Wes Benson, llega Baumgart, pero así todo, la gran jugador que nuevamente para primera división se ha quedado corto. Se está hablando de un posible regreso al Hamburgo ahora con su ascenso, veremos, pero su año en Berlín no ha parecido muy bueno. Kevin Stoger, que recién hablaba de que Stoger fue la figura del Bochum y que Danny de Witt llegó para reemplazarlo. Bueno, Stoger llegó al Gladbach libre. Y la verdad que no ha dado, yo esperaba más, porque Stoger la temporada pasada para mí fue uno de los mejores jugadores de la liga. Jugando en el Bochum fue uno de los mejores jugadores, miren lo que digo, y que pensé que su impacto en este Gladbach iba a ser mayor, y la verdad que
tampoco se terminó de sentir cómodo. Pareció a Loles García, no me pareció terrorífico su rendimiento, porque incluso ha tenido buenos partidos y demás, pero siento que también, personalmente, muy parecido a lo del español, yo esperaba más y por eso lo terminé poniendo, o por lo menos lo termino nombrando en este video. Otro nombre, Marin Ljubicic, este delantero que llega a la Unión Berlín en enero para tener un poco, o para que el equipo tenga más gol, un equipo al que le falta claramente gol. Llega, tiene un muy buen debut porque marca un gol y da una asistencia en un triunfo 4-0 sobre el Hoffenheim, pero después ni sabemos más de él. Fue suplente, hubo partidos en los que no entró. Un jugador que llegó en enero para aportarle gol, tuvo un muy buen debut y después casi que desapareció. Pero un jugador también como llega en enero, tampoco lo terminé poniendo dentro de esta lista. Andrés Silva. Llega en enero al Werder Bremen, creo que llega a préstamo y demás. Y es un jugador que creo que le podía aportar o le podía dar un salto de calidad a la delantera del Werder Bremen, al equipo de Ole Werner. Y la verdad que no le ha aportado prácticamente nada. Ha marcado un gol. Y incluso cuando parecía que le está dando algo al equipo, después de repente Ole Werner casi no cuenta con él. Es suplente, casi no tiene minutos. Y bueno, la verdad que su paso por el Werder Bremen es prácticamente olvidable. Pero bueno, como llega a préstamo, llega en enero, bueno, tampoco lo terminé poniendo, pero un jugador que yo esperaba que le dé algo más al Werder Bremen, y la verdad que no le dio casi nada. Masouras, otro jugador del Bochum, también llega en enero, llega del Olympiacos. Tiene un muy buen partido ante el Dortmund, el partido que el equipo gana 2-0 con un doblete de él. Después también no subimos más de él. Fue siempre titular, fue un jugador que llegó para darle un salto de calidad a la delantera del equipo, y salvo ese partido ante el Dortmund, después no dio más nivel. Así que también, jugador también muy decepcionante porque esperaba que le dé algo más al equipo. Armindo Siep, que también llegaba tras muy buenos números con el Greuther Fürth en segunda edición, llegó al Mainz. Un jugador que le pertenece al Bayern, que venía con, repito, creo que encajaba bastante en la idea de Bo Henriksen, y que la verdad también me ha dejado muy frío. Tuvo un buen arranque de temporada, marcando 2-3 goles, una buena pretemporada, pero después cuando ha jugado con el correr de la temporada, ha sido un jugador que no ha terminado de encontrar su hueco, no ha dado un buen rendimiento, no ha sido un jugador demasiado útil para el equipo. Veremos si no sale, porque realmente me ha dejado bastante frío. Un jugador que le tenía también bastante expectativa, un jugador encima muy joven. Y el último, bueno, el nombre de Jan-Niklas Beste, que también llega en enero, llega por 8 millones del Benfica, un jugador que la temporada pasada había brillado o era una de las grandes figuras del Heidenheim, que se fue vendido al Benfica por también creo que 10 millones o por ahí. No tuvo casi minutos en el Benfica, o fue suplente mayoritariamente, y lo compra, después se figuró por 8 millones, y la verdad que, a ver, es un jugador que me gusta mucho, pero que me preveía que pase esto. ¿Por qué? Porque este es un jugador que le gusta jugar a perfil natural, le gusta jugar por la izquierda, y en la izquierda juega Vincenzo Grifo, que es el capitán, es una de las figuras del equipo. Entonces no tenía tanto encaje. Ha jugado por derecha en algún partido, ha sido más revulsivo, más suplente. Perdón. La verdad que, bueno, me preveía que su rendimiento no fuera tan alto porque, repito, no tenía tanto encaje en el equipo, pero bueno, por eso tampoco lo terminé poniendo, pero bueno, veremos que si para la próxima temporada por lo menos es un jugador que tiene más protagonismo. Y ahora sí, vamos ya a cerrar este 11, vamos a cerrar ya este equipo con el técnico decepción de la temporada. Dudé porque podría haber puesto a Bo Svensson, un técnico que a mí me gusta mucho, que me parece que podía hacer un muy buen trabajo en el Unión Berlín. Bueno, duró 15 fechas, se fue despedido en diciembre con un equipo que estaba realmente muy mal en ese momento. Después llega Baumgart y recompone el equipo. La verdad que lo iba a poner a él porque es, repito, un técnico que a mí me gusta mucho mucho su trabajo en el Mainz, pero ahora vamos a ver que puse otro nombre que creo que también valía la pena nombrarlo. Y después el otro nombre que también dudé es con el de Christian Ilzer, que llega al Hoffenheim, recordemos, en reemplazo de Matarazzo y su Hoffenheim. La verdad que no me ha gustado nada. Me ha parecido un equipo incluso que empeoró a lo que era el primero Matarazzo. La temporada de Hoffenheim fue desastrosa, peleando por la permanencia hasta la última jornada. Él no potenció casi nada, no sé, una idea de juego. La verdad que muy sorprendente el paso del austriaco, pero me terminé inclinando por el nombre de Nuri Sahin. Porque llega al Dortmund un poco, llega para empezar a Terzic con el equipo que venía finalista de Champions, que termina quinto la temporada pasada en Liga, y que la verdad su Dortmund me ha parecido un equipo muy mal armado, desordenado, con jugadores fuera de sus posiciones naturales, un equipo muy flojo defensivamente, con mucho cambio de posición, muchas dudas, más dudas que certezas.
lecturas del partido de Sahin preocupantes en el sentido de que por ahí el partido le pedía una cosa y él hacía otra cosa, malos cambios, repito esto de la lectura de los partidos. Me ha parecido un buen jugador, le tengo buenos jugadores. Me ha parecido un técnico que realmente no estaba a la altura del Dortmund, por eso se fue en enero. Después, bueno, llega Kovac y demás, también recomponen la situación. Pero la verdad que los Sahin creo que merecía ponerlo. Cuenta con fichajes decepcionantes, sí, porque arranca la temporada desde cero, arranca la temporada, llega él en reemplazo de Terzic. Así que vale ponerlo como fichaje decepcionante. Por eso la verdad que lo terminé poniendo. Dudé, lo he dicho, entre Wes Benson, Ilser y Nuri Sahin, pero bueno, terminé optando por Sahin. Además, seguramente yo esto ya lo habré subido, el video de mejor fichaje le puse a Kovac. Así que bueno, también creo que para hacer el paralelismo entre lo que fue uno y lo que fue el otro, bueno, creo que también valía cuentas poner el nombre de Sahin dentro de este equipo. Así que ahí ven el 11, lo dicho, Dreus, Adakir, Ragnar, Gertruida, Couto, Paliña, Vermeeren, Pras, Skop, Olsen, Terrier y Woj, y Sahin como el técnico de este 11 de fichajes más decepcionantes. Por supuesto, los leo en comentarios con si piensa que falta algún nombre, si piensa que algún nombre no debería estar. Bueno, cualquier cosa, por supuesto, los leo en comentarios. También, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like, que lo compartan, que me sigan en el resto de mis redes, me sigan en mi canal principal. Y bueno, ya saben, por supuesto, todo lo demás. Así que hasta aquí el video, me despido. Y así, nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.